La supramodernidad en México surge como una respuesta arquitectónica y cultural al contexto global posmoderno y globalizado, influenciado por las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que marcaron el cambio del siglo. La arquitectura se caracteriza por la diversidad formal, la alta tecnología, la espectacularidad visual y la mezcla de estilos. Entes históricos en México desde 2005 hasta 2025. En 2005 aumenta el acceso a dispositivos y comienza la masificación de Internet en zonas urbanas. En 2006 Felipe Calderón es electo en México como presidente. Y en 2007 muchas comunidades vivieron un deterioro del tejido social, con desplazamientos forzados, desapariciones y violencia cotidiana. En 2008 la crisis financiera mundial afectó fuertemente a México con una caída del PIB y pérdida de empleos. En 2009 surge la epidemia de influenza H1N1. Y en 2010 surge un derrame petrolero en México, el más grande de la historia. En 2011 surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, formado en respuesta a la guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón, la corrupción, las políticas económicas y la desigualdad económica. En 2012 surge el movimiento Yo Soy 132, contra la manipulación mediática y el regreso del PRI. En 2014 surge el asesinato y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el cual provoca continuas protestas internacionales y disturbios sociales. 2015. Feminicidios de un alto impacto en la Ciudad de México y en el Estado de México provocan protestas contra la impunidad. 2016. Conflicto magisterial en Oaxaca entre las fuerzas de seguridad y la población civil tras manifestación de maestros, dejando un saldo de al menos 6 fallecidos y más de 100 lesionados. El 19 de septiembre de 2017, un fuerte terremoto con magnitud de 7.1 grados sacude México, provocando el derrumbe de más de 40 edificios y se genera una movilización ciudadana ejemplar liderando tareas de rescate y solidaridad. 18. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México, se alza sobre sus rivales con un margen de casi 31 puntos. 2019, el día que perdimos la ciudad. El Culiacanazo fue una operación infractuosa que resultó en la liberación de Oblivion Guzmán y en 13 fallecidos en Culiacán, Sinaloa. 2020, el Consejo de Salubridad General declaró un estado de emergencia sanitaria por COVID-19. 2021. Desplome de un convoy de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. 2022. Fuerte terremoto sacude Michoacán y Colima el día 19 de septiembre del 2022 con magnitud de 7.7 grados, dejando un saldo de 2 fallecidos y daños en infraestructura. 2023. Huracán Otis causa estragos en el estado de Guerrero, dejando un saldo de 50 muertos, 30 desaparecidos y daños con valor de más de $1.000 millones. 2024. La candidata Claudia Sheinbaum se vuelve la primera mujer electa presidenta en México y publica el informe sobre la guerra histórica de México. El Estado dio a conocer el informe que documentaba 8.500 víctimas y 11.743 violaciones graves a los derechos humanos, revelando masacres, desapariciones forzadas y representación estatal a distintos sectores, por parte del gobierno mexicano. 2025. Se mantiene la presión de los movimientos sociales, feministas, indígenas, ambientales y colectivos desaparecidos. El supramodernismo en México surge en un contexto caracterizado por profundos cambios sociales, políticos, económicos y culturales a nivel global y nacional. A continuación se resumen los principales factores que los marcan. En cuanto al contexto social, surge una expansión de ciudades, lo que provoca una mayor demanda de vivienda, infraestructura y servicios urbanos. También, gracias a la globalización y la digitalización, se transforma la manera de vivir, trabajar y comunicarse. Y en cuanto al contexto político, surge una transición democrática, con la caída del régimen hegemónico del PRI y el fortalecimiento de la democracia electoral. Además, México adopta un modelo económico neoliberal que promueve la inversión privada y la globalización. Contexto económico. Globalización de los mercados. El Tratado de Libre Comercio, el TLCCAN, hoy TEMEC, impulsó una integración económica con Estados Unidos y Canadá. Crecimiento de los sectores financieros y corporativos. Se construyeron sedes corporativas, centros comerciales y desarrollos residenciales de lujo. Contexto cultural. Hibridación y sincretismo. En lo cultural, México vive una etapa de mestizaje moderno entre lo local y lo global. Influencia internacional. Arquitectos como Frank Gehry, Zaha Hadid, Peter Engman, Ren Koolhaas impactaron a nuevas generaciones de arquitectos mexicanos. Deconstructivismo en México. En México, el deconstructivismo no es puro, pues no llegó como un manifiesto ni como un movimiento formalizado. No hubo una escuela que lo defendiera ni una generación de arquitectos que lo adoptara con un mismo lenguaje teórico. Aquí el deconstructivismo se introdujo como un gesto visual y como una exploración formal más que una postura crítica estructurada. Se usó para destacar, para romper con lo previsible y para hacer que un edificio llamara la atención entre el ruido de la ciudad. Características. Fragmentación volumétrica. Geometrías angulosas y no ortogonales.
estética del caos controlado, desarticulación del espacio tradicional, materialidad adaptada al contexto mexicano. Arquitectos y sus obras. Arquitecto Michel Rothkind. Su enfoque se centra en la fragmentación formal, el uso de geometrías dinámicas y materiales innovadores. Obras: Liverpool Interlomas de 2011. Cineteca Nacional del Siglo XXI, remodelación 2012. Enrique Norten. No se asocia directamente con el deconstructivismo, pero su estilo tiende a explorar geometrías no ortogonales y experiencias espaciales fragmentadas, creando un equilibrio entre lo moderno y la exploración formal. Obra Hotel Habita del año 2000. Teodoro González de León. Fue uno de los arquitectos mexicanos más influyentes del siglo XX y una figura monumental del modernismo tardío mexicano, conocido por el uso expresivo del concreto. Aunque no es deconstructivista, algunas obras tocan ciertos elementos visuales similares. Obra: Museo Universitario Arte Contemporáneo del 2008. Legorreta más Legorreta. No está vinculado directamente con el deconstructivismo, sino más bien con una reinterpretación del modernismo mexicano. Sin embargo, en obras más recientes se pueden ver ciertos guiños al deconstructivismo en la forma en que se fragmenta la volumetría, se suspenden estructuras y se genera una tensión espacial y simbólica. Obra: Museo Memoria y Tolerancia del año 2010. Alberto Calach. Arquitecto mexicano profundamente comprometido con el entorno natural y urbano, pero sus obras a veces evocan la exploración de estructuras suspendidas o flotantes, así como inspiración en la naturaleza y el caos controlado. Obra: Biblioteca Vasconcelos del año 2006. El nombre de esta corriente se atribuye a las características teóricas y formales del desequilibrio geométrico plasmado en el constructivismo ruso, aunque por otra parte se ve influenciada también por la dialéctica de la presencia, atribuida a la filosofía de la deconstrucción del lenguaje. Así surge como una alternativa para aquellos arquitectos que prefieren mantenerse inmersos en los cánones del antihistoricismo y la abstracción de la modernidad. En México, la abstracción formal adopta rasgos propios. Se enfatiza la honestidad material y la monumentalidad. Muchos arquitectos utilizan concreto a la vista, acero u otros materiales puros en revestimiento, construyendo volúmenes monolíticos, equilibrando la pureza geométrica con referencias locales. Integran la luminosidad solar, los patios centrales y materiales vernáculos dentro de composiciones sobrias. Geometría pura y volúmenes esenciales, donde predominan los cubos, prismas, cilindros, planos horizontales o verticales, ya que la composición es basada en el orden y la proporción. Ausencia de ornamento superfluo. Se evita la decoración, ya que la forma es el lenguaje. Cada elemento tiene un propósito estructural o espacial. Materiales expresivos y honestos. El concreto aparente, acero, piedra volcánica, madera y ladrillos sin recubrimiento se usan y se presentan en su estado natural para destacar su textura, color y peso visual. Influencia prehispánica reinterpretada. La monumentalidad y el manejo del espacio recuerdan las formas masivas y simbólicas de las pirámides o plataformas mesoamericanas. No se trata de copiar estilos antiguos, sino de traducirlos en formas abstractas modernas. Integración con el clima y el sitio. El uso de muros gruesos, patios interiores y orientación estratégica para controlar la luz y la temperatura, construyendo la relación con la luz natural y la sombra. Espacialidad introspectiva. Frecuente uso de patios, recorridos laberínticos o interiores cerrados hacia el exterior. La arquitectura formalista mexicana muchas veces se orienta hacia el interior del edificio, generando una experiencia íntima del espacio. Así la circulación suele ser parte de la composición formal, generando secuencias espaciales marcadas. Influencia del minimalismo y el brutalismo. Algunos arquitectos mexicanos adoptaron el minimalismo internacional, pero lo tropicalizaron. Además, otros lo integraron, como en el brutalismo, con un lenguaje monumental y sobrio. El resultado fue una arquitectura que es racional, escultórica y culturalmente situada. Teodoro González de León, arquitecto y pintor mexicano formado en la UNAM, colaboró en Francia con Le Corbusier en los años 50, lo que influyó profundamente en su estilo. Fue uno de los grandes impulsores del uso del concreto aparente en México. Ricardo Legorreta fue un discípulo de Luis Barragán, desarrolló una arquitectura más monumental y con una fuerte carga visual, combinando elementos modernos con la tradición vernácula. Alberto Calach es un arquitecto contemporáneo mexicano. Su obra combina sostenibilidad, experimentación escultural y soluciones urbanas a gran escala. Michael Rotkin, arquitecto de la generación digital, que es conocido por integrar nuevas tecnologías en el diseño formal. Su obra explora límites entre estructura, envolvente y experiencia. Fernando Romero, un arquitecto contemporáneo que se formó con Rem Koolhaas y adoptó enfoques paramétricos y deconstructivos, además del uso de formas orgánicas y abstractas mediante diseño computacional. Museo Tamayo de Arte Contemporáneo por Teodoro González de León y Aarón Saludowski.
Museo Universitario de Arte Contemporáneo por Teodoro González de León, la Biblioteca Vasconcelos por Alberto Calach, la Cineteca Nacional del Siglo XXI por Michael Rothstein y el Museo Sumaya por Fernando Romero. En México, como en otros países, el supermodernismo es una corriente del siglo XXI que responde a la globalización, los avances tecnológicos y la necesidad de eficiencia energética. Esta arquitectura se refleja en construcciones y espacios que priorizan la innovación y la funcionalidad, usando materiales contemporáneos y tecnología de punta. Entre las características con las que cuenta este estilo son la alta tecnología y materiales modernos, la estética limpia y futurista en interiores y exteriores, la funcionalidad extrema, la arquitectura globalizada, diseños innovadores y una estética impactante. Ahora mencionaremos algunos arquitectos y algunos. Teodoro González de León fue un arquitecto mexicano clave en la arquitectura moderna, influenciado por su formación en la UNAM y su trabajo con Le Corbusier en París. Entre las características de sus obras está el uso monumental del concreto como material principal, volúmenes geométricos y masivos con influencia prehispánica, proporción, repetición y ritmo, y arquitectura sobria, abstracta y sin ornamento. Fernando Romero es un arquitecto el cual es reconocido por integrar tecnología, sostenibilidad y diseños innovadores en sus obras. Las características son futurismo formal, uso de materiales industriales, tecnología de punta y diseños escultóricos con enfoque global. Michel Rockin es un arquitecto contemporáneo conocido por su enfoque innovador y social, fundador de Rockin Arquitectos, donde crea proyectos vanguardistas con sensibilidad urbana y cultural. Entre sus características, en sus obras se encuentra la arquitectura emocional, exploración de geometrías no convencionales, materiales innovadores y relación con la ciudad. Benjamín Romano es un arquitecto mexicano reconocido por su enfoque innovador y sustentable en la arquitectura contemporánea. Las características de sus obras son un enfoque estructural, gran escala urbana, eficiencia energética, estética funcional y uso de concreto y vidrio. Entre las obras arquitectónicas que destacan en este estilo se encuentra la Reforma 222 por el arquitecto Teodoro González de León en Ciudad de México, el Museo Soumaya por el arquitecto Fernando Romero, igual en Ciudad de México, Nestlé Museo del Chocolate por el arquitecto Michel Rockin en Toluca, la Torre Reforma por el arquitecto Benjamín Romano en Ciudad de México y por último el Foro Boca por el arquitecto Michel Rockin en Veracruz. En México, el supermodernismo no es un movimiento formalmente adoptado, pero sí hay una tendencia hacia esa estética, sobre todo en arquitectura comercial, corporativa y de alto presupuesto. Arquitectos como Fernando Romero, Michel Rockin, entre otros, son grandes representantes de una arquitectura que comparte los valores del supermodernismo, formas icónicas, tecnología, globalización y fuerte presencia visual.